Grupo CINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo CINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. CINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora con la reciente entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial en materia penal, este pasado 18 de junio, vamos a tocar un tema importante dentro de su desarrollo, que es la forma de conducción del imputado al proceso. Para esto invitamos a una especialista, que es María Eugenia Flores Chávez, que de nueva cuenta te tenemos aquí para estos temas penales. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Y pues bueno, iniciando con el tema, aprovechando la entrada en vigor efectivamente del sistema acusatorio adversarial el pasado sábado 18 de junio, pues dentro del procedimiento en cuanto a las formas de conducción, este puede formar parte de dos procesos distintos o dos formas distintas. La primera, que es la vía tradicional, a petición del Ministerio Público, una vez que se ha terminado de integrar la carpeta de investigación, cuando se ha terminado toda la investigación y se han quedado asentados todos los registros de las actuaciones del Ministerio Público o Fiscalía también conocida, o también en el supuesto de lo que es la flagrancia, que es pues en el supuesto en que a una persona se le encuentra cometiendo un delito. En cuanto a las primeras formas, pues ya lo que es el término de la etapa de investigación inicial para continuar con la investigación complementaria, lo que hace el Ministerio Público es solicitarle al juez ya sea un citatorio para ordenarle al imputado que comparezca ante el juez a la audiencia inicial para hacerle saber respecto de la imputación que se le está realizando, o en caso de que no comparezca, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión cuando el Ministerio Público determine en casos urgentes. Entonces, teniendo el citatorio, yo no comparezco, ya viene ahora sí una orden de presentación ya más formal. Sí, una orden de presentación, orden de comparecencia más formal, en la cual ya mediante la fuerza pública se le obliga al imputado a que vaya a la audiencia inicial, a que conozca la imputación que se le está realizando. Y bien, hablabas de la flagrancia, y antes de la entrevista, por el tema que nos estabas seleccionando, bueno, hay dos maneras de que se puede sorprender a la persona. Estamos hablando del artículo 146 que nos explicabas, cómo opera la flagrancia a lo que era anteriormente. Pues bueno, ahora con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 146 prevé dos supuestos para la detención de una persona en caso de flagrancia, reglamentando esto el artículo 16 constitucional. El primero de ellos es cuando la persona es detenida en el mismo momento en el cual está cometiendo un delito. Y el mismo artículo 146, en su fracción segunda, prevé otros dos supuestos. Esto es cuando inmediatamente después de cometer un delito se le persigue materialmente e ininterrumpidamente para después aprenderlo, eso supuesto número uno, o supuesto número dos, cuando esta persona ha cometido un delito, fue señalada por la víctima u ofendido o por alguna persona que estuvo presente en la comisión del delito, y posteriormente se le encuentra con los objetos materia del delito, aquellos instrumentos, productos, etcétera, con los cuales lo estuvo cometiendo o con los cuales obtuvo con la comisión del delito. Esto, claro, con la salvedad de que tiene que hacerse inmediatamente después de la comisión del ilícito, y tiene que hacerse una persecución ininterrumpida o, en su caso, una búsqueda o localización ininterrumpida. O sea, de una manera constante, es decir, platicabas antes de la entrevista, en el sentido de que yo como víctima no me voy a ir a dormir después de que me quitaron el carro para ir mañana a buscarlo. O sea, tiene que ser una constante para cumplir con los requisitos para que se dé la flagrancia conforme al 146. Claro, bueno, la flagrancia en cuanto a concepto doctrinal como lo conocemos, cuasiflagrancia, porque la flagrancia formalmente en cuanto al concepto doctrinal es en el mismo momento, y la cuasiflagrancia es sí haber visto que se cometió el delito, pero no se realizó la detención en el exacto momento, sino con posterioridad, con las salvedades y requisitos que establece el mismo Código Nacional. Mencionas que esto también viene acorde con el artículo 16 constitucional, y donde viene un juego de palabras que más que nada es una semántica que puede ocasionar algunas imprecisiones en algunas decisiones.
Pues efectivamente, bueno, el 16 constitucional prevé el supuesto en el cual cualquier persona puede detener a otra persona cuando está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Esto de igual manera siempre y cuando se le haya perseguido ininterrumpidamente. Esto se puede prestar, y de hecho se ha prestado ya en varias ocasiones, para malas interpretaciones y particularmente con las legislaciones procesales anteriores al Código Nacional. Por ejemplo, había supuestos en los cuales se permitía que la cuasiflagrancia tuviera un término de 72 horas, en el cual después de la comisión del delito se le puede tener a una persona 72 horas después y seguirá cumpliéndose el supuesto de flagrancia. Me llama la atención esa parte de que cualquier persona lo puede detener. ¿Es así literal, cualquier persona? Cualquier persona, así es como lo establece la Constitución y de esa manera es como se tiene que hacer en el momento en que se comete el delito o inmediatamente después. Aquí me nace, pues una autoridad tiene que seguir un proceso para, sobre todo el tratamiento del detenido. Yo como particular no estoy preparado para eso. ¿Afectará? Sí afecta al procedimiento en la medida en la cual no se cumplan cabalmente las formalidades de lo que es una detención. Claro que cualquier ciudadano pues no va a tener todo el día una carta de lectura de derechos como imputado, etc. Lo que prevé también el artículo 16 constitucional es que cuando cualquier persona que no sea un elemento aprehensor realiza una detención, se tiene que poner al imputado a disposición de cualquier autoridad de inmediato y esta misma remitirlo al Ministerio Público. Ok, y esa es la palabra, la palabra inmediato, ya dejando la parte de cualquier persona, es la que genera esa confusión entre el 170 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que mencionas del artículo 16 constitucional. Claro, digo, esa parte, la inmediatez de la puesta en disposición y también la inmediatez de en qué momento se cometió el delito y en qué momento se realizó la aprehensión. Siguiendo con el tema de esta primera audiencia que se celebró, Maru, ¿qué más podríamos agregar? Pues bueno, esta primera audiencia que se celebró en la zona metropolitana de Guadalajara el día 4 de junio, pues prevé precisamente estos temas de los cuales estamos platicando, puesto que fue una audiencia de control de detención por un supuesto de cuasiflagrancia en la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues esta audiencia, con bastante gente presente, el juez que presidió la misma, el juez Juan José Rodríguez Velarde, tomó una decisión bastante interesante respecto de la aplicabilidad del artículo 146, fracción segunda, esto es el supuesto de cuasiflagrancia. ¿Y cuál fue esa peculiaridad de su argumentación para llegar a esa conclusión de inaplicabilidad? Pues bueno, como platicamos, el supuesto de la fracción segunda del 146 es la cuasiflagrancia. Eso es cuando una persona no se le detiene en el momento en el que está cometiendo el delito, sino posteriormente, y se le encuentran objetos, materia del delito o objetos producto del delito. Esto fue exactamente el caso. A los imputados no se les detuvo en el exacto momento en que estaban cometiendo un delito, sino momentos después, por señalamientos de personas que estuvieron presentes en la comisión del ilícito, y a una de estas personas sí se le encontraron los objetos materia del delito con el cual los estaba cometiendo. Entonces, pues bueno, iniciada la audiencia, 10:30 de la mañana, el juez comienza dándole la palabra al Ministerio Público, quien empezó a relatar cómo ocurrieron todos los hechos y por qué debía de ser ratificada de legal la detención, y posteriormente dándole la oportunidad a la defensa para que hiciera sus argumentos. Nuevamente el Ministerio Público contradice los argumentos de la defensa y viceversa. Y cuando se hace la resolución respecto de si es legal o no es legal la detención, el juez no tomó en consideración ni los argumentos de la Fiscalía ni los argumentos de la defensa. Lo que hizo fue realizar, por control de convencionalidad y de constitucionalidad, difuso evidentemente, una inaplicación de la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional. Eso argumentando que la fracción segunda va más allá de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, que como ya lo platicamos, pues es inmediatamente después de la comisión del delito, etc. Entonces, pues bueno, en este supuesto, la Fiscalía lo que argumentaba fue que sí, los indiciados fueron señalados por las personas, por la víctima y por las personas que estuvieron presentes en la comisión del delito, y no obstante ello, el juez determinó
que el argumento no era procedente y que el artículo, por ser inconstitucional, tenía que ser inaplicado y decretó la libertad de ambos imputados. Bueno, pues vamos a empezar a hacer que madure este código. Hay jurisprudencias, por ahí nos platicábamos antes, Exacto. nos estabas comentando, que bueno, hay que hacer que esto madure y pues solamente con los litigantes y con la actividad procesal que se vaya a generar. Exactamente. Maru, Adrián, gracias por muchísimas estar. gracias. Al contrario a ti por estar aquí en el programa. Bien, no se retire, que seguimos con algo muy importante y de sumo interés para todos aquellos que tienen dudas de la contabilidad electrónica. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.